iglesia es una comunidad transformada. La iglesia es una comunidad de discípulos que ama a Dios, que ama a los demás y hace discípulos. Muchas personas que llegan a la iglesia se establecen una serie de ideas románticas e irreales sobre ella misma. Algunos piensan que han encontrado una sociedad perfecta y nadie tiene prejuicios. Nadie habla mal de nadie, que todos están interesados en servir unos a otros e idealizan la iglesia que aparece en el libro de los Hechos. Pero esta mañana yo quiero hacer una llamada. He decidido llamar al apóstol Pablo. Él tiene muchas cosas que decirnos acerca de la iglesia. Así que, perdóneme, voy a sacar mi celular. Hola. ¿Hablo con el apóstol Pablo? Sí, soy yo. ¡Qué bueno! Paz, apóstol. Paz. Lo siento, Pablo. Tengo un problema y necesito ayuda. A ver, cuéntame. Es con respecto a mi vida como cristiano. Estoy decepcionado por muchas cosas que he visto en la iglesia a la que pertenezco. Estoy en la fase de autoservicio. Y escúchame bien, quiero decirte una cosa. Perdóname que te haya despertado tan temprano, pero ando buscando la iglesia perfecta, donde me pueda congregar. Me gustaría tener información sobre algunas iglesias. ¿Qué piensas? Esa es una tarea dura, pero cuéntame, ¿cómo puedo ayudarte? Bueno, apóstol, estoy pensando asistir a la iglesia de Corintio. He oído que es una iglesia con mucho poder. Y esa será perfecta, ¿no? Bueno, pues, mira, la iglesia de Corinto está llena de grupos pequeños. Hay muchos celos, muchas divisiones, muchas contiendas entre sus miembros. Y te cuento que algunos de ellos son inmorales, ¿Oh? fornicarios. Y cuando tienen peleas van hasta los tribunales. ¡Oh, bendito Dios! ¿Y qué tal si voy a la iglesia de Éfeso? Bueno, fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor en esa iglesia. Ay, qué pesar. Pero creo que voy a ir entonces a la de Tesalónica. Bueno, con Tesalónica, así perfecta. Bueno, Hay algunos que caminan desordenadamente. Hay personas a las que no les gusta trabajar, ¿cómo? Son flojos. muy flojos. Y aún más, hay personas muy metidas en todo. Se entrometen en lo ajeno. Ay, ¿cómo así? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué difícil, Pablo! ¡Qué difícil! No sé muy bien, pero creo que fue por eso. Bueno, yo diría que voy a ir más bien a la de Filipo. La de Filipo me suena muy bien y tú estuviste en la fundación. Sí, Filipo sería una muy buena opción. Pero ¿qué pasa, Pablo? Hay dos hermanitas ¿Solo dos? muy queridas que nunca se ponen de acuerdo en nada. Y siempre están discutiendo. ¿Pero por qué, Pablo? No sé muy bien, pero creo que fue por no ponerse de acuerdo en la iglesia de Filipos. Ellas trabajaron mucho conmigo, pero ahora causan divisiones en la iglesia. Bueno, entonces creo que más bien me mudaré a la iglesia de Colosa y buscaré a Dios allí. Debes tener cuidado. Colosas es una iglesia muy bonita, pero hay bastantes problemas doctrinales. Ah, Hay herejes, personas que menosprecian a Cristo, imagínate. Dicen que o Cristo no es Dios o Cristo no vino en carne. oiga, Dios mío, pero qué loco era, qué locura. No, y por si fuera poco, también hacen culto a ángeles.
¿Cómo Tienen así? por ahí las cositas del ángel Miguel, del ángel Gabriel y un montón de cosas ahí pegadas. Pero se parece a mucha gente en nuestro tiempo. Sí, Oye, en serio. pero más bien voy a ir a Galacia, Pablo. Bueno, protégete en Galacia. ¿Por qué? Hay creyentes que se muerden y devoran unos a otros. Ay, Dios. Te van a exigir que cortes algunas partes de tu cuerpo. ¿Cómo así? También hay quienes satisfacen sus deseos de la carne. Santo Dios, la situación es difícil. Y ya antes me había ya puesto en contacto con el apóstol Juan, porque pensé asistir a Tiatira. Pero me dijo, he aquí, es una iglesia tolerante con inmoralidad y han tolerado una mujer que se dice profetiza y enseña la prostitución y a comer sacrificio a ídolos. Bueno, también pensé ir a la Odisea, a Pérgamo. Pero Pablo, ¿qué tal si voy a la iglesia de Jerusalén? ¿Eres judío? Sería mejor si fueras judío. Te comento que ahí están llenos de prejuicios con los gentiles. Ay, Te Dios. vas a encontrar con muchas murmuraciones. Hay personas que son doble cara. Oh. Hay matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. Ay, Dios santo. ¿Sí? Y no te van a dejar comer carne. No, no, eso es imposible. Para mí, carnes al carbón es lo mejor. Bueno, es cierto todo esto, Pablo. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué puedo hacer? Es algo simple, Nicolás. La iglesia, desde el punto de vista humano, es imperfecta. Pero Dios sigue trabajando con ella. Bueno, mientras todo eso ocurre, ¿será que no hay una iglesia perfecta? Bueno, pues, cuando el Señor regrese, seremos la iglesia perfecta. La asamblea universal de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Pero mientras eso ocurre, yo te voy a dar un consejo. ¿Cuál? No busques una iglesia perfecta. Busca al Señor Jesús en una iglesia bíblica. Ay, muy bien. Me han hablado mucho de una iglesia en Toscana. ¿Y cómo es? Bueno, ahí hay gente humilde, sencilla. El pastor es como costeño, pero uno puede ir. Es una gente humilde, aman al Señor, aman la Biblia. Les gusta amar servir en la comunidad. Si allí está Jesús y se predica la Biblia, ve. Entonces voy a ir a esa iglesia. Gracias, Pablo. Nos vemos allá. Chao. Chao. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia crece al enseñar, unirse, orar y amar. Dios desde el Antiguo Testamento ha estado formando un pueblo. Desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento su pueblo se denomina pueblo, congregación o asamblea. Pero en el Nuevo Testamento sucede algo muy especial y es el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, como estaba profetizado en el Antiguo Testamento por Joel. Y así
vemos a una iglesia que Dios sigue formando hasta nuestros días. Y en primer lugar, en el verso 42 nos dice que era un grupo de personas o hermanos que vivían en comunidad. Hermanos, la iglesia no es un edificio, sino vidas comprometidas que amamos al Señor y le sirven a las personas en su nombre. Jesús dijo que Él edificaría a su iglesia y que nada podría destruirla, ni las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento, hablando de iglesia, se hace mención también a la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Que va siendo construido día tras día y el Señor va colocando como cada ladrillito en medio de ella. ¿Qué nos enseña este pasaje que hemos leído? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que menciona Lucas aquí es la perseverancia en la doctrina. ¿Y qué era la doctrina? La enseñanza, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra perseverancia? Bueno, conlleva la idea de dedicación, de consagrarse, de persistir, de ser constante en la palabra de Dios. La doctrina tenía que ver con toda la enseñanza concerniente a la vida y obra del Señor Jesucristo. En otras palabras, tenía que ver con las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Ahora, yo me he puesto a pensar, ¿qué es lo que verdaderamente caracteriza a una iglesia viva? ¿Los programas? ¿El activismo religioso? ¿Serán los programas? ¿Las actividades? ¿Las obras sociales? Creo que son necesarias, pero lo que le da vida a la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es el dador de vida. Los programas, las actividades, el activismo religioso es interesante. Servir a la comunidad es parte de nuestra labor. Pero lo que le da vida a la iglesia es Jesús. Yo soy el pan de vida, dijo él. La iglesia estaba expuesta a la enseñanza o a la predicación constante de la doctrina o enseñanza apostólica. Eso es lo primero que se menciona. Y a mí me llama la atención porque si establecemos un fundamento, el fundamento de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el fundamento del edificio, bien concertado, bien unido entre sí. La iglesia no existe sino por la predicación de la palabra de Dios. En este tiempo hay gente que tiene mucha comezón de oír. Y quieren oír y oír y oír y oír nuevas doctrinas. Por encima de la lectura de la Biblia es la predicación de la palabra. Creo que eso es fundamental. Porque es la palabra de Dios la que sostiene a la vida de un creyente. El activismo religioso es importante, pero es la palabra de Dios quien nos ayuda a crecer. Y el Espíritu Santo toma la palabra como abono en nuestra vida, porque la palabra de Dios es como es el pan diario, es el alimento para la vida de un creyente. Así que ellos perseveraban, eran constantes, dice, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. No podemos apartarnos de las verdades bíblicas, pero no solamente eso, sino que perseveraban, ¿qué más? En la comunión de los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración constante mantiene la vida de comunión. A mí me parece que es necesario que nosotros podamos ahondar en una vida de oración.
Los mismos apóstoles le preguntaron al Señor, le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Han estado con Jesús, pero parece que necesitaban aprender cómo debían orar. Siempre la oración incluye de alguna manera la unidad. La unidad. No pueden andar dos si no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Lo otro que habla aquí es de la cena, del partimiento del pan. Creo que la cena fortalece la unidad. Y como decía al inicio, en el primer siglo, los creyentes compartían un ágape, una comida muy especial. A mí me parece que también la Biblia nos habla de la teología de la comida, del banquete. Porque es que cuando uno está a la mesa, cuando uno está sentado, realmente los títulos, todas esas cosas aparecen. Estamos de igual a igual. Y cuando estamos sentados aquí, frente a la mesa, todos somos iguales. Porque es el Señor quien nos ha hecho, nos ha dignificado, nos ha comprado con su sangre. Es el Señor quien nos ha limpiado, ¿verdad? Entonces, Lucas habla del partimiento del pan y se refiere, puede ser a una comida especial, pero también a los elementos de la Eucaristía. Lo más probable es que la gente usara la frase partimiento del pan o partir el pan para hablar de una comida diaria, puede ser eso, porque también en las casas los creyentes comían, se reunían en las casas. No obstante, aquí el partir el pan podría marcar una comida especial, es decir, también puede hacer referencia a la Eucaristía, el partimiento del pan o a la Santa Cena. Así que la iglesia perseveraba o era constante o permanecía en la doctrina. ¿Qué más? En la comunión. Y la comunión tiene que ver con relación. Común unión. De ahí surge, bueno, la palabra koinonía. En español es comunión, pero la koinonía tiene que ver con las relaciones sanas entre un creyente y otro, entre nosotros, porque somos un solo cuerpo. El Señor nos ha puesto como miembros del mismo cuerpo, aunque cada miembro tiene diferentes funciones, aunque cada uno de nosotros es distinto. Tenemos carácter distinto, temperamento distinto, tal vez lugar de nacimiento distinto, cultura diferente, pero somos uno en Cristo. Eso es lo que nos unifica. Somos uno en Cristo. Somos distintos, es verdad, pero en Cristo somos uno solo, somos su cuerpo. Ahora, hermano, nosotros nos aferramos a la oración y a la palabra de Dios en nuestra vida cuando estamos pasando esos momentos difíciles. Quiero decirle que la iglesia crece cuando se fundamenta en esos pilares: doctrina, comunión, vida de oración. ¿Cómo están las relaciones entre nosotros? Y me parece interesante lo que Haider enseñó el viernes sobre las relaciones. Es bueno rebobinar y pensar cómo están mis relaciones con mi familia, cómo están mis relaciones con mis vecinos, cómo están mis relaciones con los hermanos de la iglesia. Ahora, ¿pueden haber diferencias? Sí, pueden haber diferencias. Claro que sí. Pero nosotros debemos sentarnos y solucionar las diferencias. En segundo lugar, yo veo que la iglesia es el cuerpo de Cristo que comparte con generosidad. Versículo 44. Versículo 44. Dice así: y todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. ¿Y qué más? Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los que habían creído. Los hermanos, llenos de fervor por lo que Dios había hecho con ellos, demostraron unirse juntos para adorar a Dios. Lo demostraron en comer juntos, en compartir de sus bienes materiales. En otras palabras, estos creyentes demostraron
que había una unión de amor entre ellos como fruto del Espíritu Santo y manifestaron que Él los había unido como una sola iglesia y que la iglesia no es otra que la comunión de los que habían sido salvados por Cristo. Ahora, eso de vender las propiedades, el asunto era que los que se convertían llegaban a considerar que todo lo que tenían lo habían recibido de la mano del Señor. No estamos diciéndole a usted o a cualquier hermano que venda su propiedad, pero lo que sí nos enseña, qué principio bíblico nos enseña la actitud de estos creyentes. ¿Sabe qué nos enseña? Que debemos tener generosidad, que debemos entender y conocer la necesidad del otro para apoyarnos los unos a los otros. El texto bíblico nos está enseñando hoy, no que tú vendas tu propiedad y la traigas aquí, no, de ninguna manera. Lo que nos enseña es un principio. Hay que ser generosos en medio de las necesidades del otro, porque el otro es como si fuera mi propio hermano. Y es mi hermano. La comunión era práctica y sacrificial. No era solo compartir palabras. ¿De qué me sirve a mí saber que tú tienes necesidad y luego decirte, sí, bueno, oremos y te vayas con tu necesidad? Probablemente usted y yo somos la respuesta a las necesidades del otro. Ahora, no estoy diciendo que tú tienes que solucionarle todos los problemas a la gente, pero yo sí creo que debemos mirar bien cuando una persona sí tiene necesidad. Porque como decía Pablo, hay gente en la iglesia también o en las iglesias que son, ¿qué? Ociosos, que no quieren trabajar. Y algunos que dicen, bueno, pero yo no tengo nada que hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer. Aquí hay un curso del SENA, bueno, terminó el viernes. ¿Y sabe qué curso era? Se nos estaba enseñando emprendimiento. El viernes fue la exposición de todos los proyectos. Hay entidades gubernamentales y no gubernamentales que pueden fortalecer tu proyecto y mi proyecto. Lo que pasa es que hemos creado dependencia y vivimos en medio de una cultura donde la gente crea dependencia y sencillamente deme una moneda, deme una moneda, deme una moneda. No, yo sí creo que podemos servir, que podemos dar, pero no crear dependencia con nadie. Todos tenemos que trabajar, trabajar y trabajar. Dígale al que está a su lado, oye, no seas ocioso. Bueno, hay que trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Ahora, yo no soy uribista, pero hay que trabajar. Mi papá me enseñó a trabajar desde los 7 años. Yo salía con él. Desde los 7 años me estoy levantando a las 4 de la mañana. Truene, llueva o relampaguee. Como si tuviera un reloj. Pregúntele a Rocío. Cuando ella se levanta, todo está hechecito. Eso, sí. Maravillas. Ropa lavada. No, ya no lavo ropa. ¿Por qué? ¿Cómo es nuestra comunión? La relación entre nosotros. ¿Cómo es? Y yo no entiendo cómo algunos se mastican, pero no se tragan. Ahora, yo no espero que esto suceda aquí en esta iglesia. Sucede en otras, por allá en la costa. Pero aquí no sucede eso. Pero en la iglesia de Corinto pasaba. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y la próxima semana se va a hablar de eso. Pero lo que yo quiero decir, hermano, debemos mirarnos a los ojos. Y si hay pizca de algo que está separándonos, venimos a los pies de Cristo y yo estoy seguro que el Señor, que es misericordioso, nos va a ayudar a ponernos de acuerdo. Nos va a ayudar a ponernos de acuerdo. La generosidad fortalece el cuerpo y atrae el testimonio al mundo. Orela estuvo aquí. Y no sé quién más está.
Marina, todos que estamos en emprendimiento, Diana, ¿qué proyectos tiene gente que viene aquí a la iglesia? Unos de confecciones, otros de restaurantes, otros de asesoría a estudiantes, bolsos. O sea, sí podemos llegar a hacer cosas, pero creo que, ¿sabe qué le va a hablar a la gente de que verdaderamente somos hijos de Dios? Que nos amemos los unos a los otros. Y nos amamos en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles de la vida. Pero que eso no sea un bla, 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 sino que verdaderamente podamos ayudarnos y la gente alrededor nuestro tendrá que ver que verdaderamente somos discípulos del Señor y amamos al Señor. Pero no somos un círculo cerrado. También hay que servir a la gente que está a nuestro alrededor y que ellos también puedan ver que verdaderamente Jesús vive en medio de nosotros. Versos 46 y 47 nos habla de la unión y alabanza. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La adoración no era ritual, sino una expresión de un corazón gozoso. Se adora a Dios no solo cantando, esa es una forma, pero se adora a Dios sirviendo. ¿De qué otra manera se adora a Dios? Con todos nuestros actos, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos pueda adorar al Señor. La adoración tiene que ver con la rendición total de nuestra vida al Señor. Ahora hay gente que piensa que la única manera de adorar a Dios es en lo eclesial. Pero usted le puede servir a Dios como médico, como ingeniero, como panadero. ¿De qué otra manera le puede servir al Señor? Como chef, usted le puede servir al Señor en el oficio. Como ama de casa, usted honra al Señor. Ahora en la casa se voltearon los platos porque ahora me toca lavarlos a mí. Pero hay algo, yo no sé si les dije. Un día estaba hablando con una estudiante del seminario y estábamos hablando como 3 personas y sobre la casa. Y yo saqué pecho y dije, yo ayudo en mi casa. Y ella me quedó viendo así como gallina viendo a pollo. ¿Ayuda? ¿Ayuda? No, señor. Y me hizo así. Es que a usted le toca. Es que no es que es ayuda. Es que a veces uno se queda con la idea bíblica, ayuda idónea. Pero en la práctica es que los dos vamos a poner el 100 y 100 o el 50 y 50. Eso es ayuda. ¿Cierto? Hermanos, dice el texto, perseveraban unánimes cada día en el templo. A mí me llama la atención eso. Es verdad, el Señor está en cualquier lugar, pero hemos establecido un lugar físico para reunirnos. Y yo quiero animarles, hermano, a que no tenga la costumbre como muchos tenían, de los que habla el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, que tenían por costumbre el dejar de congregarse. Cuando uno deja de congregarse, muchas veces, por cualquier circunstancia, uno empieza a desalentarse, a desanimarse, a enfriarse. Y yo sé que esta no es la iglesia. La iglesia es cada uno de nosotros. Donde estemos, donde vayamos. Esa es la iglesia de Jesús. Pero hay que reunirse también. Y en la iglesia primitiva se reunían en casas, pero también en el templo. ¿Verdad? Ahora el templo fue destruido y ellos empezaron a reunirse en las casas. Eso estamos tratando de hacer. Comían juntos con alegría. Esto es una buena práctica. Comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios
y tenían favor con todo el pueblo. O sea, no eran casasolas, eran abiertas, era una comunidad abierta. Hermanos, la adoración no es ritual, sino una expresión de gozo. Y la iglesia se reunía en el templo y en hogares, mostrando flexibilidad y calidez. Tenemos que servir a la gente que está allá afuera, pero primeramente a los hermanos de la fe. Y dice, creo que el crecimiento era espontáneo. Mire, la iglesia no crece con tanto activismo religioso. Ahora, ¿estoy diciendo que los programas son malos, que los eventos son malos? No, pero hay que hacerlos con intencionalidad. Mire el verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que el crecimiento de la iglesia no era forzado, sino era obra del Señor. La iglesia era una comunidad transformada por el Espíritu Santo y eso es un testimonio poderoso. Le pregunto, ¿nosotros somos testigos fieles en nuestra comunidad? ¿La gente que está alrededor ya sabe que somos cristianos? La vida cristiana auténtica atrae y transforma. Que los demás que están a su alrededor digan, oye, ¿y a qué iglesias que vas? ¿Puedo ir contigo? Pero a veces la gente alrededor tiene unos criterios de los creyentes no muy buenos. Hay gente que dice, es que son muy bulleros. ¿Qué más dice la gente de los creyentes? ¿Qué dicen? Son muchos fanáticos. Locos. ¿Cierto? Y una muchacha que estaba aquí el día viernes, que vino a la clase del SENA, dijo, oye pastor, pero es que aquí es distinto. Aquí no son tan locos. Y yo le pregunté, ¿y a qué te refieres? Oh, es que yo he ido a unos lugares, pastor, donde son algarabías. Yo antes pensaba que el poder de Dios estaba entre más duro uno hablara. Porque yo tuve un profesor de filosofía que hablaba así. Y yo dentro de mí decía, ese no parece un hombre. Decía yo, no parece un hombre. No, que va a ser profesor ese. Y ese fue uno de los mejores profesores que yo tuve. Ahora, yo también llegué a la iglesia y pensaba que el predicador más ungido era el que más hablara, el que más gritara. Pero ¿sabe qué me enseña la palabra de Dios? Dios le habló a Elías en un silbido apacible. Algunos vienen preguntando, pero es que aquí, en este lugar, ¿hacen liberaciones? Alguien me llamó estos días porque necesita una liberación. Ahora, yo creo que el evangelio es de poder. El evangelio libera, sana. ¿Qué más hace el evangelio? Transforma, cambia, restaura. Yo sí creo que hay demonios, pero ellos tienen que someterse al poder del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Hay creyentes que le salen huyendo al gato negro, que si encontraron un azul ahí frente a su casa, ¡ay, Dios mío! Se metió la mariposa. Hay supersticiosos. La iglesia de Jesucristo no es supersticiosa. Es una iglesia que ama al Señor, que vive para el Señor, que sirve en medio de su comunidad. Y la gente tiene que entender que el poder de Dios está en medio de la iglesia. ¿Verdad? No por los gritos, no ¿por qué más sería? Por el temble. No, sencillamente, ahora nosotros no resistimos la presencia de Dios. Cuando usted conoce al Señor, Él libera su vida, Él sana su vida, Él restaura su familia, su hogar, su vida cambia. Así que la iglesia de Jesucristo es una comunidad que ama a Dios. Es una comunidad que ama a los demás, pero también es una comunidad que hace discípulos. Creo que a nosotros aquí nos hace falta mirar hacia afuera.
Las cuatro paredes no son la iglesia. Yo un día quedé preocupado con una pareja que bajaba por esta calle. Se me acercaron y me dijeron, Señor, nosotros podemos entrar aquí. Ay, Dios. Yo le dije, claro, ¿cómo no? Pero también me quedó la pregunta, ¿qué están pensando ellos de nosotros? ¿Cómo nos están leyendo? ¿Que somos la comunidad? ¿Que estamos en una burbuja? ¿Y que ya vamos para el cielo? ¿Con quién se juntó Jesús? ¿Con quién caminó? ¿Con quién comió? Con pecadores. Hermano, así es que hoy invite a alguien que no conoce a comer. Se ríen. Se ríen porque... No. Lo que Dios te dice, al menos hable con alguien que no conoce al Señor. La iglesia no es un grupo cualquiera, sino una comunidad guiada por el Espíritu Santo, marcada por la enseñanza, por la comunión, por la oración, la adoración, por la generosidad y testimonio. Ese es el modelo que debemos retomar para ser iglesia hoy. Una iglesia que ama y permanece la palabra. Pero no simplemente darnos el título de que sí, somos bíblicos, pero no obedecemos. Así que hay que ser bíblico, pero hay que interiorizar la palabra. No simplemente ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Yo quiero invitarlos, a los que aún no conocen a Cristo, a que se entreguen al Señor y sean parte de esta comunidad viva. A los creyentes que están aquí los animo a vivir de acuerdo con este modelo, fortaleciendo la comunión y siendo testigos genuinos que verdaderamente esta es el cuerpo de Cristo. Ahora, hay muchas iglesias. Alguien me ha preguntado, ¿pero cuál es la iglesia verdadera? Si hay una cantidad de iglesias en un lado, hasta en garaje, en todo lugar. ¿Cómo sé yo cuál es la iglesia verdadera? ¿Alguien me puede responder? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo sabe usted que esta es una iglesia verdadera? La iglesia que vive la palabra de Dios. ¿Qué más? Bibliocéntrica, cristocéntrica. ¿Qué más? Que la obedece, que se aman los unos a los otros. Mire, que podamos crecer en amor. La iglesia de Cristo es una iglesia que crece en amor a pesar de las diferencias. Así que amémonos tal cual el Señor nos ha amado.